Dios les bendiga, soy el obispo Hugo Alfonso Montesinos. La palabra de Dios para nuestras vidas está llena de esperanza y nos muestra los principales pilares de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Te invito a ver con mucha atención el siguiente mensaje. Esperamos que esta palabra pueda bendecir y fortalecer tu vida. Te invito a ver el mensaje de Dios. Vamos a ir a la palabra de Dios en esta hora y por supuesto vamos a seguir estudiando el libro de Mateo, entrando ya a la lección número 29, del libro de Mateo. Seguimos en el capítulo 24, iniciamos la semana pasada, estuvimos estudiando el capítulo 24, los primeros versículos. Hoy tomaremos desde el versículo 13 al 31, pero leeremos algunos de ellos solamente. Mateo capítulo 24, versículo 15 al 21, tomaremos la lectura de ellos, para que de esa manera entonces usted pueda seguir la lectura. Mateo 24, versículos 15 al 21. Leemos la palabra del Señor y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, vamos ante su presencia, dando gracias por su gran amor y misericordia. Gracias porque nos permite en esta noche, Señor, junto a su pueblo, su iglesia y todos aquellos hermanos y hermanas que están a través de los medios de comunicación. Nos permiten, Señor, poder estudiar, nos permite poder leer su palabra y profundizar en ella. En el nombre de Jesús le pedimos y le rogamos, nos guíe, nos dirija, Señor. Pues no es nuestra interpretación la que necesita el pueblo, sino es lo que su palabra enseña y su Espíritu Santo puede guiarnos a enfocar en ella. Yo le pido, Señor, que nos guíe, nos ayude, nos dirija y pueda traer, Señor, revelación sobre nuestras vidas y que cada uno de sus hijos y de sus hijas sean bendecidos a través de esta palabra. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Gloria a Dios. Bien, vamos entonces a hablar en el día de hoy. Puede sentarse, eso es. Vamos a hablar del tiempo de angustia para Israel. Ese será el título de este capítulo o lección número 29. Y vamos a usarlo de esa manera. Tiempo de angustia para Israel. Será como el centro de esta temática. Viendo el capítulo 24, vemos a nuestro Señor Jesucristo, por supuesto, que continuó en estos versículos siguientes con su sermón apocalíptico. Y en estos versículos sigue hablándonos de las características del fin, hablando, por supuesto, del fin del mundo, el cual corresponde al periodo que nosotros conocemos como la Gran Tribulación. Ya en los anteriores versículos el Señor presenta dos características de este tiempo de angustia o de este tiempo del fin. La primera de ellas es la persecución que desatará en contra de los seguidores de Jesús el anticristo. Esa es la primera o el primer enfoque. Y lo segundo es el crecimiento de la apostasía hasta llegar, por supuesto, a una máxima expresión o al clímax más grande que pueda encontrarse con la aparición también del falso profeta. Ahora terminará, por supuesto, de anunciar otras características más, las cuales nos pueden ayudar a comprender un poquito más o mucho mejor este periodo de aflicción, este periodo de juicios
que por supuesto la iglesia no atravesará. Y eso tenemos que tenerlo muy claro. Ya que recordemos que antes que todo esto pase, antes que todo esto acontezca, la iglesia será arrebatada al cielo, tal y como lo vimos en el estudio anterior de la lección número 28. La perseverancia para ser salvo es la que habla aquí el Señor Jesús, o trata de enfocarnos a nosotros para que entendamos. Mateo 24:13 dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Otra de las características propias de este periodo, conocido como la Gran Tribulación, serán que aquellos que desean ser salvos tendrán que perseverar aún a riesgo, por supuesto, de perder su propia vida con tal de no negar la fe en el Señor Jesús. Este versículo en particular a veces es muy mal utilizado, y diría yo casi la mayoría de las veces, ya que algunas veces se quiere aplicar a nuestro tiempo de gracia y no podemos hacerlo. Sin embargo, este periodo se caracterizará, lo que es la Gran Tribulación, por la persecución que el anticristo levantará en contra de aquellos que mantengan su fe en Jesús. Y muchos de aquellos, por supuesto, pagarán con sus propias vidas al mantenerse en sus convicciones, en la fe y en la confianza en el Señor Jesús. Por ello, entonces, el libro de Apocalipsis se presenta a aquellos que fueron decapitados. Recordemos que el libro de Apocalipsis habla acerca de los que fueron decapitados por el anticristo por haberse mantenido firmes en su fe, por haber mantenido su fe en Cristo Jesús. Lo vemos en Apocalipsis capítulo 20, versículo 4, cuando dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Por tanto, este periodo, hermano querido, se caracteriza entonces por ser un tiempo donde aquellos que quieran salvarse de la condenación eterna, que creen en Jesús, deberán entonces perseverar en su fe en medio de una gran persecución e incluso su martirio, enfrentados a la muerte. Sin embargo, si lo vemos en este tiempo, ahora estamos en el tiempo de la gracia. Y este tiempo de la gracia no demanda que usted sea un mártir. O sea, debemos aprovechar la oportunidad que Dios nos da de ser salvos creyendo en el Hijo de Dios, y al mismo tiempo nos promete, por supuesto, librarnos de la gran tribulación por medio del arrebatamiento o rapto de la iglesia. O sea, estamos en un tiempo extraordinariamente maravilloso. Y usted y yo tenemos la oportunidad de ser salvos ahora y no enfrentarnos a esa gran tribulación en donde usted tendrá que ser salvo literalmente, perseverando en la fe, pero entregando su propia vida. Ahora, el evangelio llegará a todo el mundo. Esa es una frase que aparece en uno de los versículos. Bien dicho, Mateo 24, versículo 14, habla de eso y dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entendamos esto. Este es otro de los versículos que a veces se aplica muy mal. Muchos predicadores usan este versículo para afirmar que el evangelio llegará a un punto tal que será predicado en todo el mundo antes de que la iglesia se vaya, por ejemplo. Sin embargo, este versículo es aplicable para el periodo de la gran tribulación y no para el tiempo de gracia en el cual vivimos. Ahora bien, ¿por qué lo digo así?
¿quiénes serán estos que predicarán el evangelio en todo el mundo? Esa es la pregunta que nosotros nos hacemos. Si revisamos el libro de Apocalipsis, veremos que Dios levantará 144,000 sellados de las tribus de Israel, los cuales darán testimonio de nuestro Señor Jesucristo en ese periodo de la gran tribulación. Al mismo tiempo, no podemos aplicar este versículo para este tiempo de gracia porque no viene el fin, sino que comienza la gran tribulación. ¿Cuándo viene el fin de todo eso? Cuando el Señor Jesucristo venga en su segunda venida. Entonces, se espera que a través del testimonio que darán estos 144,000, ellos, por supuesto, llegarán a miles de personas y aún en este periodo final del mundo. Además de ellos, también están los 2 testigos que de acuerdo a la Escritura aparecerán y darán testimonio de la verdad de Cristo en Jerusalén. De esta forma, entonces, el evangelio llegará a todas partes del mundo, incluso a los países donde actualmente el mensaje de Dios es impenetrable. Usted y yo sabemos que hay países que no han recibido el evangelio y que si de alguna manera hay evangelio, está tremendamente camuflado o está oculto en realidad, no abiertamente, porque ustedes saben también que los cristianos en muchos países son asesinados. Entonces, si vemos esto, nos damos cuenta entonces que este mensaje del Señor penetrará en todos los países del mundo y como consecuencia de esta predicación muchos serán salvos, viniendo por supuesto a los pies de Jesús. Estoy hablando de la gran tribulación, tal y como Juan lo vio en una de sus visiones del Apocalipsis. Recordemos Apocalipsis capítulo 7, versículo 9 al 10 y también el 13 y 14. Dice, después de esto, mire, y he aquí una gran multitud, dice, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Entonces, dice Juan, uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Entonces, cuando vemos esto, nos damos cuenta que el evangelio en la gran tribulación va a ser predicado a todo el mundo por los 144,000. El tiempo en que vivimos hoy, este tiempo de gracia, es donde la iglesia del Señor predica el evangelio. Pero cuando la trompeta suene, la iglesia ya no estará. Entonces la pregunta es, ¿quién predicará el evangelio? Los 144,000. Esta gran multitud que Juan ve de todas las naciones, de todas las tribus, los pueblos, lenguas, que han lavado sus ropas y que han salido de la gran tribulación, son aquellos que creerán, por supuesto, al mensaje de los 144,000 sellados y también de los 2 testigos. Aquí es donde nosotros debemos entonces entender lo que la palabra de Dios nos enseña. Hay muchas formas de verlo, hipótesis y pensamientos e ideas. Pero tratamos de interpretar la palabra de Dios y también corroborarla a través de la misma palabra para poder entender lo que ella dice. También habla de la gran angustia para Israel. Israel, ¿cuándo será salvo? Israel, ¿cuándo entenderá o comprenderá que el Mesías ya vino? ¿Cuándo Israel recibirá al Mesías? Esa es la gran pregunta que hacemos. Sabemos que hoy muchos judíos se han convertido al cristianismo, pero es una mínima parte de la gran cantidad de judíos. Entonces Jesús describió las señales que identificarían, por supuesto, ese periodo de tiempo, la gran angustia para Israel. En Mateo capítulo 24, versículos 15 al 22, habla y dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, está hablando directamente a Israel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea
huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de los que estén o las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, más por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Entendemos varias cosas aquí y comprendemos que le está hablando, por supuesto, a Israel. Sabemos que los que guardan el día de reposo hasta el día de hoy es Israel. Que algunos por allí anden judaizando y diciendo que hay que guardar el día de reposo es otro problema. Nuestro reposo es Jesús. Ahora, finalmente, este periodo se caracterizará por ser un tiempo de gran angustia para Israel. Si volvemos a recordar entonces, el periodo de la gran tribulación tiene dos propósitos. El primero es traer a los judíos de Dios los juicios de Dios sobre los impíos. Ese es el primero. Traer los juicios de Dios sobre los impíos. El libro de Apocalipsis se puede apreciar esto una y otra vez porque lo leemos y nos damos cuenta de todo eso. En el segundo propósito es tratar con su pueblo Israel. Tratar con Israel. Los cuales la primera vez que él vino lo rechazaron como el Mesías. Pero en este tiempo entenderán quién realmente es el Hijo de Dios. Al inicio de la gran tribulación, recordemos esto, la palabra de Dios nos muestra, hay muchos pasajes en ello, el anticristo los engañará. E Israel pensará que este es el Mesías que tanto estaban esperando. Entonces, él hará un pacto con Israel, un pacto que se le llama el pacto palestino en algunos enfoques, y este pacto que hará será violado en la mitad del periodo de 7 años. O sea, durará 3 años y medio solamente, porque el pacto que se hará será por 7 años, pero se romperá en la mitad. Diciendo entonces de esta manera que lo que va a hacer el anticristo es hacer cesar los sacrificios y las ofrendas, lo cual nos sugiere que les habrá de construir un templo también al mismo tiempo, porque recordemos que el templo en Jerusalén no existe en este momento. Por lo tanto, el templo debe construirse. ¿Cuándo se va a construir? Algunos dicen antes que nos vamos, otros dicen después que nos vamos. No hay problema en eso. Yo sé que nos vamos en cualquier momento. ¿Qué dice Daniel acerca de esto? Daniel capítulo 9, versículo 27 dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces será en el templo, a ver si trato de explicarlo bien, será en el templo que les construirá, por supuesto, el anticristo, que éste se sentará como si fuera Dios. Después de la construcción del templo y al mismo tiempo de tratar la tan ansiada paz en el Medio Oriente, el anticristo engañará a Israel y estos creerán, por supuesto, que se trata del Mesías y que ellos de alguna manera ya han recibido a su Mesías ahora, pero sin saber que en realidad el Mesías ya había venido. Ahora bien, ¿cómo se darán cuenta de este engaño? Esa es la gran incógnita, ¿no? Pero la Biblia también lo menciona. Cuando vamos, de acuerdo al libro de Apocalipsis, los 2 testigos serán muertos por el anticristo, el cual colgará sus cadáveres en la plaza de la gran ciudad y a plena vista de todo el mundo. Digo de todo el mundo porque claro, Jerusalén, dice usted no está en Jerusalén, pero las noticias hoy día son en vivo, literalmente. Por lo tanto, todo el mundo sabrá de esto. Sin embargo, después de 3 días, estos 2 testigos resucitarán, confirmando por supuesto el testimonio de estos, y al mismo tiempo va a desenmascarar al anticristo, e Israel se dará cuenta
que el anticristo es un farsante y que al mismo tiempo estos dos testigos que predicaron el evangelio, que hablaron de Jesús y que dijeron a Israel que Jesús ya había venido, que el Mesías ya había venido, y al resucitar entonces marcarán la gran diferencia para Israel. Después de esto, Israel entenderá que aquel hombre en quien ellos habían confiado, en quien ellos habían recibido como el Mesías, es un fraude. Y aquel, por supuesto, que ellos habían, o aquel que habían rechazado en el principio, llamado Jesús de Nazaret, era el verdadero Mesías, aquel el cual crucificaron. Entonces vemos esto. A partir de este momento, al darse cuenta de todo esto, la nación de Israel se volverá a Cristo, al Mesías. Y como consecuencia, por supuesto, el anticristo desencadenará una persecución violenta contra ellos. Y de aquí las palabras, por supuesto, de Jesús para aquellos que vivan en su tiempo, leídas, por supuesto, anteriormente en el capítulo 24, versículos 15 al 22. Ay de las que estén en cinta en aquellos días, el que esté en tal lugar no haya. En fin, en este tiempo de gran persecución que va a haber, el Señor va a respaldar a Israel, ya que por su misericordia, por supuesto, no serán totalmente destruidos. La última persecución en contra de ellos será desatada, pero Dios los librará. Esto debemos entenderlo. Hay muchas citas que podía darle, por ejemplo, en esto Apocalipsis capítulo 12, versículo 13 al 17 está marcando eso. En conclusión, nuestro Señor Jesucristo describe cómo será este periodo de gran tribulación, visto por supuesto desde la perspectiva de lo que Israel y aquellos que se conviertan en este tiempo vivirán. Sin embargo, el deseo de Dios es que todos escapemos de estos juicios terribles. Por eso el evangelio hoy día es predicado. Hay mucha gente que no cree en todo esto porque dice, no, yo no creo en eso. Eso es charlatanería, son cuentos y todo. Pero todo se ha ido cumpliendo al pie de la letra. Y nosotros cada día nos damos cuenta que ese momento de irnos está cada vez más cerca. Alguien decía, por allí está la vuelta de la esquina. Veamos lo que dice el Señor Jesús acerca de lo que es la apostasía. Mateo 24, versículo 23, dice: entonces, si algunos dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis. Sabiendo que Jesús en este tiempo, hermano querido, este tiempo de apostasía, Jesús sabía que se levantarían muchos falsos cristos. Y Él les dice que no debían creerles. Ahora, cuando una persona aparece en cualquier lugar afirmando que es Cristo, nosotros sería imposible creerle, ¿no? Porque sabemos que hay un solo Cristo. Ya no puede haber otro Cristo, hermano querido. Así que nosotros no podemos creer ese tipo de cosas. Ahora, es increíble que muchas personas han surgido en este mundo afirmando ser el Cristo y tienen una cantidad de seguidores increíble porque les han engañado. Usted y yo debemos estar seguros que Jesús es el único Cristo. Esa convicción no puede cambiar ni variar en absolutamente nada. Solo Jesús es el único Cristo. En tiempos de su ministerio existió un hombre llamado Juan el Bautista, y todos sabemos quién era Juan. El que preparó el camino para el Mesías, el que preparó el camino para el Señor Jesús. Pero Juan tuvo una duda. Y alguien dice, ¿es malo dudar? No, no es malo dudar, pero lo bueno que Juan mandó a preguntar a quién debía preguntarle. Y mandó a través de sus discípulos a preguntarle al Señor Jesús si Él era al que esperaban o si tenían que esperar a otro. Eso aparece en Lucas capítulo 7, versículos 18 al 19. Jesús no respondió con palabras si era Él o no era Él, sino que respondió con acciones. Díganle a Juan lo que ven. O sea,
Él confirma que realmente era el Cristo, era el Mesías. ¿Y cómo lo confirma? En esa misma hora dice que el Señor sanó a muchos de enfermedades, de plagas y de espíritus malos. Los ciegos recibieron la vista, los cojos caminaron. Ahí aparece en Lucas 7, 20 al 21 también eso. Y lo que confirmó que Jesús era el Cristo. Entonces fueron sus obras, las obras que ningún otro hombre, que ningún otro líder religioso o espiritual había podido igualar en la magnitud que Jesús lo hizo. O sea, los milagros que Jesús hizo fueron extraordinarios. Tenemos varios pasajes en la Biblia que dice que desde la mañana hasta la noche estuvo sanando a los enfermos. O sea, imagínese eso, hermano querido. Y usted y yo sabemos, por lo que registra la Biblia, que Jesús no se demoraba 2 horas en sanar a un enfermo. Por lo tanto, miles de personas recibieron sanidad. Por eso es más sorprendente aún que cuando la gente gritaba, crucifícale, ¿dónde estaban todos esos que recibieron milagros? Es una buena pregunta, ¿no? Es como preguntarnos a nosotros cuando nos bajoneamos, cuando nos desalentamos, cuando nos desanimamos, cuando ya no queremos servirle. ¿Cómo te olvidaste ya de lo que el Señor ha hecho por ti? ¿Cómo tan rápido te olvidaste de lo que el Señor ha provocado en tu vida? Cuando debieras estar agradecido, no importa lo que estés viviendo ahora, si el Señor te ayudó antes, te va a ayudar también ahora. O sea, Dios es bueno siempre, siempre es bueno. Ahora, dice que el Señor Jesús sanó incontables casos de enfermedades y aún enfermedades terminales, como por ejemplo podemos citar a la mujer del flujo de sangre, que había gastado todo, dice la Biblia, para reafirmarlo, había gastado todo en médicos y le iba peor. O sea, era un caso terminal. Es como decir, la enviaron a casa a morir a esa mujer porque no había remedio para ella. Pero Jesús la sanó. Entonces, Jesús echó fuera demonios, como el caso del padre que trajo a su muchacho que era lunático, que un rato lo lanzaba al fuego, otro rato al agua. Entonces, ahí vemos lo que Jesús hacía. Algo que hasta su aparición o a su manifestación como el Mesías no había sucedido en la historia. No había ocurrido. También resucitó muertos. Un milagro difícil de ver en su tiempo. Recordemos a Elías, recordemos a Eliseo que habían podido hacerlo, pero ahí en la historia no hay otro ejemplo como ese. Y aquí estaba Jesús resucitando a la hija de Jairo, resucitando a Lázaro y resucitando al hijo de la viuda de Naín. 3 resurrecciones, hermano querido. Por si alguno no dudaba, ¿no? Bueno, no sé si a lo mejor este no estaba muerto. ¿Y la otra? Posiblemente. ¿Y el otro? Bueno, ya. Como dice, la tercera es, ya, por lo menos, si alguno duda, ya tiene 3. Entonces, contrario a los escribas, contrario a los fariseos, Jesús predicaba el evangelio a los pobres, a los desposeídos, sin hacer acepción de persona. Por lo tanto, vemos ahí algo extraordinario en el Señor. Sobre todo, y podemos argumentar más todavía, su resurrección es la señal contundente de sus credenciales como Mesías. Nadie más ha podido resucitar de entre los muertos. O por hoy podemos decir, las tumbas de los grandes líderes religiosos se encuentran en este mundo y muchas son objeto de adoración. Y es verdad, la gente va allí a esas tumbas a adorar a ciertos personajes religiosos, pero la tumba de Cristo está vacía. Y todos sabemos que Él murió, fue sepultado, pero resucitó al tercer día. Entonces es el único y verdadero Cristo. Y esa convicción debe estar en nuestra vida y nunca debemos dudar de eso, porque es fundamental nuestra convicción en ello. Veamos Mateo 24 para seguir en esta temática, si no yo me detengo y al final se me va el tiempo, ¿no?
Dice el Señor Jesús, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Aquí encontramos la maldad, encontramos el peligro, ese peligro que hay detrás de la apostasía. De acuerdo a esto, hermano querido, en los postreros días muchas personas serán engañadas por esos falsos cristos, por esos falsos profetas que alientan el hecho de que aquellos que conocen a Dios perseveren, no sé cómo llamarlo, en lo que ellos dicen, van a caer en el error. Hoy día las interpretaciones bíblicas llevan a mucha gente a desviarse en una forma increíble. Y siempre he tenido un concepto muy claro cuando estudio la palabra. Siempre la palabra te va a llevar a tener una mejor comunión con Dios. Siempre la palabra te va a llevar a tener una realidad de ese Dios. Nunca va a ser de otra manera. Nunca va a ser de otra forma. Y es por eso tan importante que nosotros tengamos una realidad de ese Dios. Hoy en día esto es una realidad en muchos lugares. La gente se está desviando fácilmente porque ha perdido sus convicciones, o sea, la seguridad y la firmeza de lo que ha creído. Y han seguido escuchando a muchos hombres afirmar, por supuesto, que sobre ellos está la unción especial. Por decir una forma, ¿no? Una unción especial. Se hacen llamar apóstoles, se hacen llamar profetas, se hacen llamar patriarcas, se hacen llamar iluminados o cualquier otro título que pueda usted tomar allí. Hay muchos en realidad. Títulos pretenciosos que hacen ver a la gente de alguna manera que la unción que ellos tienen es especial y que Dios les ha dado una autoridad tan especial sobre ellos, pero muchas veces esto es una mentira, ya que los poderes que operan en ellos son totalmente contradictorios, no están basados en la palabra de Dios y no están viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. Y algunas de sus no sé, llamarles operaciones, ¿no? Operaciones, esas operaciones sobrenaturales son una farsa. Son una farsa. Por eso tenemos que tener mucho cuidado en esto. Tenemos que tener mucho cuidado. Siempre cuando estudia usted la palabra de Dios, la palabra de Dios le va a llevar a tener una realidad de lo que es Dios y una comunión mayor con el Señor. Días atrás escuchaba algo que me llamó mucho la atención, me gustó mucho. Un padre y un niño en la calle. El niño mira al cielo de pronto y me recordé de mi nieto que siempre mira. Yo no sé cómo tiene un ojo para ver los aviones a chorros que pasan. Yo le llamo aviones a chorros porque dejan una estela, ¿no? de humo atrás. Entonces siempre dice: tata, el avión. Y siempre capta los aviones. Esta conversación de este padre con este niño o el niño con el padre, le hace una pregunta el niño al papá y le dice: papá, ¿qué tan grande es Dios? ¿Qué tan grande es Dios? El papá le dice, mira arriba, le dice: es como ese avión. Y el niño le dice: pero es chiquitito. Es chiquitito. Quedó ahí la conversación. El papá lo subió al auto y lo llevó al aeropuerto. Y lo ganó al lado de un avión. ¿Ves el avión? Es inmenso. Y el papá le dice: mientras más te acerques a Dios, sabrás cuán grande es.
esa es la realidad. Muchas veces tenemos interpretaciones y no hay nada malo en tratar de buscar interpretación, pero entendamos, si no conocemos al Dios al cual estamos estudiando, al cual estamos aprendiendo, si no lo conocemos, entonces estaremos perdidos. Jesús habló también de la segunda venida, que es una realidad. Mateo 24, versículo 25 al 27. Él dice: ya os lo he dicho. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no le creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Su segunda venida, hermano querido, será algo que todo el mundo verá. Será visible a todo el mundo. Así como ese relámpago es visible de oriente a occidente, así todo ojo le verá cuando venga en su segunda venida a esta tierra. La Biblia nos habla de la segunda venida de Cristo. De hecho, cuando ascendió a los cielos, recordemos cuando Él subió a los cielos y los discípulos miraban hacia el cielo, aparecieron dos ángeles y les dijeron: varones, ¿qué hacéis mirando al cielo? Ese mismo Cristo que veis hoy subir al cielo, voy a poner mis palabras parafraseando el versículo, así como lo habéis visto ir al cielo, así también un día volverá. O sea, entendamos esto. Unos ángeles anunciaron que así como entonces había subido en las nubes, así también regresaría en las nubes. Entonces, desde entonces, hermano querido, la iglesia, ¿qué es lo que espera? Espera su segunda venida a esta tierra. Pero quiero explicar algo. ¿Cuándo ocurrirá esto? De acuerdo al libro de Apocalipsis, de acuerdo a muchos pasajes de la Biblia, Jesús regresará justo al final de la gran tribulación. Esa es la venida del Señor. Confirmemos eso, Apocalipsis 19, versículo 11 al 16. Dice: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Está vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Los ejércitos celestiales, hermano querido, los ejércitos celestiales vestidos de lino fino, blanco, limpio, resplandecente, le seguían en caballos blancos. Todos sabemos lo que dice ahí, ¿no? Escrito está ese nombre: Rey de Reyes, Señor de señores. Recordemos lo que Juan también dice, ¿no? De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura, vuelvo a decirlo, y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de señores. Aleluya. Como vemos entonces, el Señor regresa justo al final de la gran tribulación, cuando hablamos de la venida del Señor, y le acompañan sus ejércitos celestiales. Pero ¿quiénes son estos ejércitos celestiales que le acompañan? En primer lugar, lo acompaña su iglesia. Ah, no, pastor, por favor, ¿cómo puede ser eso? Vamos entonces, veamos, Primera de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 13. Yo creo en la palabra, yo no sé si usted cree en la palabra. Dice en Primera de Tesalonicenses 3:13, dice: para que sean afirmados vuestros corazones. Eso es para que agarres confianza, como dijo un mexicano: agarra confianza. Irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus... ¿Los ángeles son santos? Alguien dice: no, es que sí, claro, lógicamente, viven en la santidad de Dios. Pero ¿a qué se refiere la Biblia cuando habla de los santos? Sed santos porque yo soy santos.
Entonces, además la Biblia enseña que el Señor regresará con sus ángeles, o sea, con los santos, que es la iglesia, y con sus ángeles. Segunda de Tesalonicenses 1:7 dice: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. O sea, vendrá con la iglesia y con los ángeles. Bendito Dios. Aquí se me está poniendo buena la historia, hermano. Ahora, de esta manera el Señor regresará con sus ejércitos celestiales a establecer su reino. Ese reino será de 1000 años en esta tierra. En su primera venida, el Señor vino como un manso cordero. Todos lo sabemos y la Escritura lo dice. Vino a poner su vida en rescate por muchos, a morir por nuestros pecados. Pero en esta ocasión Jesús regresará por las siguientes razones, y eso debemos tenerlo claro. Primero, regresará para derrotar al anticristo y al falso profeta, así como derrotar al ejército que tiene el anticristo. Eso lo dice Apocalipsis capítulo 19, versículo 19 al 21. Lo enfoca todo eso. También viene a poner fin a la maldad de los reinos y gobiernos de este mundo. Así que ahí se va a acabar la corrupción. Ya, no ahora. Ahí se va a acabar la corrupción. Ahí se va a acabar la coima, el robo de plata y todo ese tipo de cuestiones. Ahí se va a acabar todo eso. ¿Ya? ¿Me está escuchando? Daniel capítulo 2, versículo 44 habla de eso. Y viene también para iniciar el milenio, es decir, su reino de 1000 años en esta tierra, Apocalipsis 24. También viene para confirmarse como el verdadero Mesías delante de su pueblo Israel, de acuerdo a Apocalipsis 1:7. O sea, vemos entonces que hay motivos por los cuales el Señor vendrá. Mateo 24:28 dice: porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Lo que el Señor intenta decirnos es que así como cuando vemos a un grupo de buitres, ¿no? O aves de rapiña, mejor dicho, yo no he visto nunca un buitre acá, pero ¿me entiende? Por favor, no me malinterpreten. Nunca he visto un buitre en toda mi vida. No sé ni cómo son, por fotos sí, pero por videos también, pero nunca lo he visto en forma presencial. Entonces, sí he visto aves de rapiña, hay muchas aves de rapiña. Y cuando eso sucede, cuando están volando alrededor de un área, inmediatamente entendemos que hay algún cadáver, algún cuerpo muerto, algún animal, alguna cosa, y están esperando, o algo que está por morirse, y están esperando para ir a comer. Entonces, estas señales son una evidencia de que aquel día de angustia que viene para todo el mundo se acerca con esta segunda venida. Ahora, ¿hay señales que anuncian esta segunda venida? Claro que sí, muchas señales. De acuerdo a Mateo capítulo 24, versículo 29 al 31, dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, está escuchando lo que dice ahí, ¿no? E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá. ¿Se ha oscurecido el sol? Bueno, la única vez que se oscureció fue ahí, ¿no? Cuando no se oscureció, se alargó el día con Josué. Bueno, también, pastor, ha habido eclipse de sol, pero no ha ocurrido nada grave en el mundo con el eclipse de sol, ¿no? Bueno, intentemos seguir. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Es impresionante, ¿sabe? Si usted analiza esto, el Señor va a oscurecer absolutamente todo.
El mundo va a quedar a oscuras, por decirlo, y Él va a aparecer allá. ¡Pah! Nadie va a poder decir, no vi. Está todo oscuro. Y Él ¡pah! Enviará a sus ángeles, dice, con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos de la tierra, o de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Veamos esto, analicemos un poco esto. Las señales que anunciarán la segunda venida de Cristo se manifiestan justo al final de la gran tribulación, tal y como el Señor lo afirma, por supuesto, en estos versículos. De acuerdo a la Biblia, el Señor aparecerá en su segunda venida justo al final de la gran tribulación, cuando los ejércitos de todo el mundo se hayan reunido en Armagedón, en el monte de Megido, ubicado en el valle de Jezreel, en la llanura de Esdraelón. Allí se desatará la cruel batalla que Apocalipsis capítulo 16, versículo 15 y 16 lo habla. Será justo al final de esta gran batalla que el Señor aparecerá en los cielos montado en un caballo blanco, justo cuando todas las naciones estén enfrascadas en medio de una gran guerra mundial, y el Señor vendrá por segunda vez de forma repentina. ¡Pah! Será en este momento que el anticristo hará la guerra en contra del Cordero de Dios, pero serán vencidos con gran mortandad. Leamos Apocalipsis 19, versículo 17 al 21 para que reafirmemos. Dice, y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra, a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca de aquel que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. De esa forma, hermano querido, la aparición del Señor Jesucristo en su segunda venida será cuando el mundo no lo espere. Usted y yo sabremos eso, pero no estaremos aquí, vendremos con Él. Aquellos que mantienen su fe en el Señor y confían también sabrán eso. Ahora, cuando todos estén enfrascados en medio de una gran guerra mundial en contra de Israel, en cierta forma también, sin embargo, antes de su aparición, durante este periodo de gran angustia, se darán algunas señales que anunciarán su inminente regreso. Y esas señales están ahí, que las acabamos de leer. Déjeme cerrar este mensaje si puedo hacerlo. El Señor dice que al final de la gran tribulación, justo antes de su segundo regreso, habrá señales en el cielo. Una de ellas, el sol se oscurecerá. La luna no dará su resplandor. Las estrellas caerán del cielo. Y las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Qué va a pasar ahí? Las naciones van a hacer gran lamentación por causa de los juicios de Dios, que sin duda vendrán a la tierra. Y al mismo tiempo, justo antes de este periodo, o antes que este periodo termine, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Todos verán a nuestro Señor Jesucristo viniendo en las nubes. La segunda venida no será un hecho, como dije al principio, no será un hecho aislado, no será un hecho privado, sino será un hecho público, y su regreso será con gran poder y gloria.
será durante la segunda venida que el Señor reunirá a los suyos de los cuatro extremos de la tierra. Se refiere, por supuesto, a los salvos de la gran tribulación y a su pueblo Israel. A eso se refiere. No se refiere a los santos vienen con Él. Lo vimos ya, ¿no? Entonces Él reunirá a los suyos de los cuatro extremos de la tierra. Se refiere entonces, como dije, a los que murieron o fueron salvos, en la gran tribulación y a su pueblo Israel, ya que la iglesia va a ser arrebatada antes de este periodo de angustia, antes de que comience la gran tribulación. Aquí estamos hablando del final de la gran tribulación. Entonces la iglesia vendrá con Él en su segunda venida. Además, no olvidemos que uno de los propósitos de la segunda venida es redimir y salvar a su pueblo Israel. Muchos tienen ese concepto de que no es así. ¿Habrán salvación en la gran tribulación para muchos otros que no son del pueblo de Israel? Claro que sí, la Biblia lo dice, lo habla. Pero para nosotros los gentiles, hoy es el tiempo de gracia. Cuando nosotros entonces recibimos la bendición de Dios a través de la muerte expiatoria de Cristo. Su sangre fue derramada para que usted y yo seamos salvos. Ahora, de esta forma será su segunda venida, una venida inesperada, pero visible a todo el mundo y terrible en gran manera para los malvados. Pero va a ser un júbilo tremendo para Israel y para todos aquellos que no negaron su fe. Sin embargo, los que hemos creído en el Señor, no tendremos que vivir este terrible periodo de juicios, ya que esperamos el arrebatamiento de la iglesia. Amén. Ahora, sé que hay muchas hipótesis y hay gente que dice, no, es que vamos a pasar la gran tribulación, que la gran tribulación también es para la iglesia y todo eso. Entonces, ¿para qué murió Cristo? Si tenemos que entregar nuestra vida para ser salvos, entonces ¿para qué murió Cristo? ¿Para qué vino a pagar por los pecados si vamos nosotros a pagar con nuestra propia vida? No sé si me siguen eso, ¿no? Apocalipsis 3:10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Creo que ese versículo también es muy decidero, ¿no? Cada palabra que tratamos en lo posible de leer y también profundizar, sin duda, tiene una aplicación para nuestra vida. Y nosotros debemos analizarla con la ayuda del Espíritu Santo para que podamos entenderla a cabalidad. Confío plenamente en la palabra de Dios. Y yo espero que el Señor pronto venga por su iglesia. Y Él nos librará de todo lo que vendrá a este mundo, esta gran tribulación. Entienda, por favor, lo que estamos viviendo. Ya con lo que estamos viviendo es una cosa terrible. Hay muchos cristianos que están terriblemente asustados. ¿Qué va a suceder con las leyes que están colocando en nuestro país? En otros países ya todas esas leyes están más que aprobadas. Y lógicamente hoy día en este país se está aprobando leyes y más leyes que están en contra de la moralidad, en contra de todo lo que es el pudor, en contra de todo lo que es sin duda la crianza de los hijos y todo lo que usted ya sabe. Por lo tanto, este mundo no da más. Y los juicios vendrán. Porque todo está establecido por Dios. Y nosotros confiamos que el Señor nos llevará antes que todo eso suceda. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar al Señor en esta hora. Agradecemos a Dios por esta palabra y esperamos que Dios le haya bendecido a través de ella. Padre, en el nombre de Jesús, le damos a usted muchas gracias. Gracias porque hemos podido, Señor, seguir estudiando este libro de Mateo, seguir profundizando en él. Quizás no podemos darle todo el tiempo que nos gustaría, Señor, a cada punto, a cada versículo, a cada párrafo. Pero esperamos, Señor, que esto aliente a tu pueblo, a tu iglesia, a estudiar más, a leer más, a profundizar más y a conocer más de tu palabra. Yo te ruego, Señor, bendíceles, ayúdales y fortaléceles en una forma especial. Te pedimos y te rogamos, Señor, esa bendición especial para tu gloria, Señor. Amén y
Amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza para el Señor. Estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje. Creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido. Quiero invitarles a suscribirse a mis redes sociales, donde tenemos contenido que le ayudará a alimentar su vida espiritual.